En Castilla-La Mancha hay más de 4.000 mujeres con algún tipo de protección. De ellas, 775 corresponden a la provincia de Albacete. Son mujeres que tienen un riesgo real de ser agredidas. Este mes de noviembre hablamos de violencia de género, de todos sus matices: mundo rural, discapacidad o redes sociales. Hoy, desde el ámbito académico, nos sentamos mano a mano con la directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Si las mujeres ya de por sí sufrimos una discriminación en todos los ámbitos de la vida, las mujeres discapacitadas o las mujeres con discapacidad sufren una doble o una triple discriminación, y por eso es fundamental la concienciación social. Desde el Gobierno regional trabajamos cada día para que esta situación de discriminación múltiple de alguna manera sea menor, y además por conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Son algunos de los testimonios que hemos podido escuchar ya en Albacete. El mes de noviembre se habla de igualdad y lo hacemos en el marco del 25N, Día para la Erradicación de la Violencia de Género. Es quizás la mayor y más triste evidencia de un problema estructural. La Universidad de Castilla-La Mancha es una de esas instituciones que alza la voz y lo hace además desde dentro. Aquí existe ya un plan y una unidad de igualdad y diversidad para formar y prevenir a los jóvenes ante ciertas situaciones. Han abordado temas como la diversidad de género en el aula o el acoso, y lo hacen de forma efectiva con protocolos, ahora inmersos en unas jornadas intercampus bajo el título Igualdad frente a la violencia contra las mujeres, en Albacete, centrados en la discapacidad, a veces incluso como consecuencia de sufrir este tipo de violencia. De todo ello hablamos hoy con Juana Morcillo, catedrática, directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Bien, pues en pleno mes de noviembre ya lo ven, esta noche hablamos de violencia de género y de muchos matices que envuelve a esta problemática. Para ello, como cada viernes, nos traemos un experta en este caso, con quien poder abordar la materia. Les voy a presentar a Juana Morcillo. Ella es la directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Digo, mes de noviembre en el que siempre ponemos el foco, ¿no?, en la violencia de género, que es una problemática que venimos arrastrando en España desde hace muchas décadas, y que parece como que los pasos son más pequeñitos de lo que realmente el problema lleva enquistado en la sociedad. En la universidad, bueno, pues están dando los pasos que no les voy a decir ni de gigantes ni pequeños, pero se están dando pasos, que siempre es positivo y siempre es de valorar. Juana, yo precisamente para focalizar un poco, ¿no?, el por qué es necesario en una institución académica como es la Universidad de Castilla-La Mancha que se hable de igualdad y que se traten temas de violencia de género como algo troncal, algo necesario y básico. Pues porque somos agentes formadores de un colectivo que es la adolescencia, donde es especialmente importante sensibilizar, concienciar y formar sobre ciertas lacras y ciertos problemas sociales como son la violencia, en este caso la violencia de género. Desde luego, desde la universidad, y siempre que podamos realizar convenios con otras instituciones, nuestra obligación es esa tarea de sensibilización y formación para llegar a un colectivo que es especialmente importante de cara a la prevención de esta situación. Me gustaría, ¿cuáles son las caras, ¿no? Porque bueno, la universidad también podemos diferenciar, ¿no?, la parte docente, y donde también se trabaja en igualdad, ¿no?, y luego la parte estudiantil, los universitarios, lo que decimos, esa parte, ¿no?, de formar a los jóvenes del futuro, por decirlo de alguna manera. Cuando se les habla de violencia de género dentro de ese ámbito académico, ¿cuáles son sus reacciones? Me imagino que un poco de todo también, ¿no? Claro, ten en cuenta que la comunidad universitaria está formada por el personal docente e investigador, luego el personal de administración y servicios y luego el colectivo del estudiantado. Entonces, bueno, pues siempre hay reacciones de todo tipo, pero normalmente en temas que nos unen tanto como es el del 25N, el de la violencia de género, yo creo que sí que hay una voz unívoca de que hay que luchar contra este problema. Entonces, pues de ahí que en la universidad pues realicemos diferentes formaciones dirigidas pues por una parte también al personal docente, como te contaba, a otro personal, y luego especialmente dedicadas al estudiantado. De hecho, pues junto con estas jornadas que estamos
estamos organizando con las subdelegaciones de gobierno, con las unidades de violencia de las subdelegaciones de gobierno de Albacete, de Cuenca y de Toledo, pues también tenemos unos programas específicamente dirigidos para nuestros y nuestras estudiantes. Justo pues ha empezado el programa Soy Estudiante, una jornada, Soy Estudiante UCLM, donde intentamos que las personas que entran, los estudiantes que entran, puedan conocer, pues grosso modo, digamos, toda la institución universitaria. Qué instrumentos tenemos, qué formaciones tenemos, el servicio de atención al estudiante con discapacidad, la unidad, por ejemplo, de igualdad y diversidad. Entonces, todo esto les ayuda a comprender cuáles son los instrumentos que tenemos, los protocolos que tenemos a su disposición, el protocolo que tenemos para prevenir, detectar y actuar ante el acoso en la universidad, el protocolo de cambio de nombre también para personas trans e intergénero. Disponemos de una serie de instrumentos que intentamos acercarlos al colectivo de estudiantes, sobre todo a los que van entrando, para que vayan un poco interiorizando toda esa formación. ¿Consideran que la universidad va por delante o que es más la sociedad la que arrastra a hablar de ciertos temas? Es decir, esta unidad, ¿no?, de igualdad dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, llega en el momento en el que, bueno, pues el problema está y vemos necesario, ¿no?, que esto esté pasando, o en el caso académico un poco sí que se adelanta a ciertas problemáticas? Bueno, yo diría que vamos paralelos, vamos paralelos, porque en ocasiones es más la sociedad la que ante ciertas situaciones evidencia la necesidad de tomar posturas. Claro. Por ejemplo, estoy pensando en el protocolo que te mencionaba de cambio de nombre, de personas trans e intergénero, que es uno de los ejes de nuestro plan de igualdad que tenemos en la universidad. Bien, pues se hizo evidente que había estudiantes que no estaban cómodos con el nombre de su DNI, pues por el tema de, bueno, pues, del género, no se sentían identificados con el sexo que se les atribuyó, ¿no?, que tienden a nacer. Entonces, pues esto evidenció la necesidad de recoger un protocolo para que ellos, desde el punto de vista interno en la universidad, puedan ser llamados de la manera que, con la que se sientan identificados, ¿no?, sin perjuicio de que si luego efectúan un cambio en su DNI, de cara al registro civil, de cara a la normativa oficial, por supuesto los documentos oficiales también vayan con el cambio de nombre. Claro. Pero hasta que eso suceda, o incluso si no sucede, que un estudiante o una estudiante pueda ser llamado en clase, en los listados, en el censo electoral, pueda ser llamado de la manera en que se siente que quiere ser llamado. Y esto, fíjate que también se extiende incluso al llamamiento en la EBAU. En el proceso de acceso a la universidad puede llegar un momento en cuando se está haciendo el llamamiento a los estudiantes que vienen de secundaria, pues ellos quieran ser denominados de una determinada manera, pues ese protocolo incluso se extiende a ese llamamiento. Esto, por ejemplo, se evidenció que era una situación a la que había que dar respuesta. Y luego, bueno, pues también con relación al acoso, que es una relación que puede conectar perfectamente con el tema del 25N, ¿no? Nosotros hemos tenido un protocolo de acoso desde el año 2016 hasta este año, 2023, porque se ha actualizado, digamos, ¿no?, en el año 2023, y hemos intentado, con el nuevo protocolo, pues abordar situaciones o corregir situaciones que antes pues podían resultar pues un poco disfuncionales, ¿no?, que no funcionaban del todo correctamente. O sea que yo creo que vamos paralelamente, Trabajan, bueno, pues por la parte que le toca dentro de la Facultad de Derecho, en especial, ¿no?, en ese ámbito de Derecho Constitucional. Yo no sé, bueno... administrativo. Administrativo, sí. Exactamente, iba a decir, digo, Juana, por favor, digo, sí. Si nos puedes hacer un breve resumen, ¿no?, también de la cátedra que tiene detrás, porque quiero relacionarlo un poco también en este sentido. Sí, bueno, pues en realidad, bueno, el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, siempre digo que somos primos hermanos, sí, de una rama que es el Derecho Público, el Derecho del Estado, ¿no?, el Derecho de los poderes públicos, en suma. El Derecho Constitucional se centra más en interpretar la Constitución y los derechos de las personas. El Derecho Administrativo se funda en cómo proteger esos derechos de las personas ante la Administración. Por eso digo que en realidad el poder público es lo que une ambas ramas del conocimiento. Bueno, yo soy catedrática de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete, y mi línea de investigación principal en este momento es justamente la discapacidad, en un sentido amplio, ¿no?, los problemas jurídicos que puede plantear pues la discapacidad.
y por tanto, pues el ser directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad, para mí pues supone un reto importante, ¿no? Y un modo de poder desarrollar esas cuestiones que uno estudia en el despacho, poderlas de alguna manera, poderlas llevar a cabo, siempre en la medida de las posibilidades que en un contexto pues económico, social, se pueden llevar a cabo en la Unidad de Igualdad. Entonces, pues la verdad es que es bastante satisfactorio, ¿no? Yo, mira, quería entroncarlo un poco de esta manera porque en una facultad de Derecho, donde las personas que están estudiando allí tienen que tener muy interiorizados, o son muy importantes esos valores de igualdad, de equidad, ¿no? De una responsabilidad pública y social con las personas también que tienen más obstáculos en su desarrollo personal y cotidiano. ¿Cómo se asumen estos temas? Es decir, si aquí los alumnos tienen abiertos más los ojos, o es más fácil hablar de estos temas dentro de una facultad en el que, bueno, pues esos valores son fundamentales para luego su desarrollo profesional, ¿no? Yo te diría que en general no solo la Facultad de Derecho, sino el contexto universitario es un ámbito estupendo para la inclusión, ¿eh? Te lo comento también porque uno de los hándicaps más importantes con el mundo de la discapacidad es la discapacidad intelectual. Entonces, pues en la Universidad de Castilla-La Mancha, Carmen Fajardo y yo misma dirigimos un programa que se llama Incluye e Inserta, UCLM, en donde 18 estudiantes con discapacidad intelectual están durante 2 años en el campus de Albacete, pues con un programa específico, pero intercalando también clases inclusivas con el resto de estudiantado de todo el campus. Esto nos permite hacer talleres donde, pues imaginemos, un taller de sexualidad, un taller de lengua de signos, un taller de oposiciones adaptadas. Todos estos temas que van dirigidos a estos estudiantes con discapacidad intelectual de algún modo también interesan al resto de estudiantes. Entonces, el hecho de que en ocasiones esos talleres sean inclusivos, pues hace que también se normalice la discapacidad intelectual. Por lo que se refiere a derecho, pues en algún momento tal vez los egresados y las egresadas tengan que tratar con personas con discapacidad intelectual por diferentes cuestiones, o bien porque tengan que estar en unos servicios sociales, o bien porque puedan cometer alguna conducta delictiva y tengan que saber cómo adaptar el procedimiento. De un modo u otro se normaliza. A veces uno piensa, ¿y cómo tengo que tratar a las personas con discapacidad intelectual si no has tenido un trato directo? Bueno, pues este programa te permite que estén durante 2 cursos en el campus y entonces pues están ahí, pero todo el mundo lo normaliza, desde el profesorado hasta el personal de administración y servicios, como el resto de estudiantes e incluso pues las personas que visitan la universidad. Entonces el contexto universitario es especialmente rico y es que este grupo de estudiantes nos ha contado que en niveles previos a la universidad sí que ha sufrido bullying a este respecto. No se ve tan bien, se han sentido discriminados. Entonces en la universidad se sienten muy arropados. Entonces el contexto, yo diría que el universitario es el perfecto para inculcar estos valores. Siempre se ha dicho, ¿no?, que la universidad, bueno, pues es el momento del despertar de la personalidad también de las personas y, bueno, pues de esos jóvenes que son el futuro de la sociedad. ¿Qué tal se ha acogido estas jornadas que comentábamos? Porque, bueno, venimos desarrollando, decimos, es intercampus, se han desarrollado en Toledo, en Albacete, las próximas van a ser en Cuenca, en Albacete concretamente, por la parte que nos toca, pues se ligaban a ese ámbito de la discapacidad. ¿Qué tal se están desarrollando por el momento? ¿Contentos? Pues muy contentos porque este año en julio se formalizó un convenio con las unidades de violencia de género en la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, pero aunque se formalizó en julio de este año, esto es una colaboración que venía de años atrás. Entonces lo que hacemos es, escogemos diferentes campus, ya sabemos que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene 4 campus principales y 2 sedes, entonces bueno, pues esto hace que podamos desarrollar esa formación, digamos, descentralizada en diferentes lugares. Entonces, bueno, pues el año pasado se escogieron 3 campus con diferentes temáticas y este año se han escogido los campus de Toledo, Albacete y Cuenca. En Toledo, el pasado 3 de octubre, tuvo lugar la formación sobre menores ante las diferentes formas de violencia de género, un tema muy importante porque estamos viendo cómo el menor puede ser agresor, puede ser víctima y puede ser espectador, ¿no? A veces la violencia llamada vicaria, ¿verdad?, que es la que ejerce el maltratador o el que ejerce el agresor frente a la mujer, pero en los hijos, ¿no? Entonces se usan los hijos para dañar a la mujer, entonces es muy interesante, pero también se ha podido ver cómo igual el uso de la pornografía, la falta de una educación afectivo-sexual puede determinar también que aumenten el número de agresiones sexuales entre menores, ¿no? No es que la delincuencia juvenil esté aumentando, esto quiero decirlo claro, ¿no? Al revés, está disminuyendo, pero dentro de las conductas delictivas que se están cometiendo, pues están aumentando las agresiones sexuales. Esa fue la de
la de Toledo. La que tuvo lugar el 19 de octubre en Albacete ha sido sobre discapacidad y violencia de género. Y como digo, estamos muy contentos porque hemos tenido 300 personas inscritas en sala y más de un centenar que nos siguió online. De hecho, tuvimos que cambiar el aforo, ¿no? Porque es un tema pues que suscita mucho interés. Porque si ya el tema de la violencia de género es importante, de hecho este año está aumentando respecto ligeramente, llevamos ahora un ligero aumento respecto del número de mujeres asesinadas el año pasado, pues cuando hablamos de mujeres con discapacidad todavía el problema es mayor porque hay una cierta invisibilidad y dependencia todavía mayor de la mujer respecto en muchas ocasiones del agresor. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque intentamos hacer una jornada bastante transversal. De hecho, contamos también no solo con la asistencia de nuestros y nuestras estudiantes universitarios, sino también de un grueso colectivo de estudiantes del Instituto Tomás Navarro Tomás. Más de 150 jóvenes vinieron aquí porque sus profesores entendieron que era oportuna esta formación también para este colectivo, esta juventud que, como digo yo, en niveles previos a la universidad pues también podía ser interesante. Entonces, bueno, pues también vinieron de ciclos formativos que conectan mucho con la igualdad, promocionar la igualdad, integración social, atención a personas en grado o en situación de dependencia. Entonces, bueno, pues tenemos una sala nutrida con un auditorio muy variado, muy plural, también de profesionales, y por eso intentamos mezclar una información divulgativa y una información también formativa. Por eso, pues, tratamos de dar un contexto del tema, donde pues ahí vinieron pues profesoras de Derecho, profesoras del ámbito sociosanitario, incluso vinieron del CERMI a dar una visión del CERMI Mujeres, una visión más apegada a la realidad. Luego hubo otra mesa con pues los instrumentos de los que el ordenamiento dota a las mujeres para poder enfrentarse a esta lacra, cómo hay que denunciar, ante quién, cuáles son los pasos que hay que seguir durante el procedimiento judicial. Todo eso también pues vino el fiscal delegado de violencia de género, también el decano del Colegio de Abogados, pues tuvo la oportunidad de ver o de demostrar o de explicar cuál es la posición del abogado. Luego hubo una última mesa, digamos, más práctica, donde se vieron unas cifras del ámbito de la discapacidad, donde luego pues también se vio una experiencia de las mujeres con discapacidad intelectual y luego donde también pues una inspectora, la responsable de la UFAM, que es la unidad de familias y de atención a menores, pues también pudo ver o se pudo contar esa visión también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también cuando ves a las personas uniformadas, sobre todo por el colectivo que teníamos en la sala, pues también es conciencia bastante el ser consciente de que tienes gente que te protege y sobre todo de que tienes que denunciar, que eso fue algo en lo que se insistió mucho. Iba a decir, sobre todo del mecanismo que existe y muchas veces pues no se sabe, ¿no?, cómo acudir a él o cómo entrar en el procedimiento. Todos tenemos en realidad una obligación moral, ¿verdad?, y en cierto modo legal, de denunciar cuando se ve un caso de violencia y la persona afectada por diferentes circunstancias pues no lo denuncia, por miedo, por desconocimiento o por cualquier otra circunstancia. Entonces son los llamados delitos públicos en donde cualquiera puede hacerlos valer o poner en conocimiento de la autoridad oportuna para que luego sea la autoridad oportuna la que coge las riendas del asunto y puede seguir con la tramitación. O sea que muy contentos estamos con esta jornada. La última, que no te dejo hablar, la última es que es un tema que nos apasiona en el sentido de que queremos llegar a cuanta más gente mejor. Será pues la semana que viene, será en Cuenca. Pues iba a decir, bueno, por profundizar un poquito, ¿no?, porque decíamos, bueno, el contexto nos podemos hacer una idea ligera, ¿no?, me refiero en cuanto a lo que hemos comentado, es decir, es que existe una doble vulnerabilidad cuando hablamos de violencia de género y de discapacidad en este sentido. Este es el contexto hacia dónde vamos, es decir, en qué sentido tenemos que trabajar como sociedad, cada uno en la parte que le toca, para que podamos hablar de que vamos mejorando en este aspecto, ¿no?, de que esa vulnerabilidad doble de la que hablamos la vamos reduciendo. Pues la formación es muy importante, evidenciar el problema. Luego también pues intentar proteger de alguna manera a esas mujeres, ¿no?, con ese empoderamiento, intentarles hacer ver que ellas pueden también, y eso a veces es con la máxima información. Por eso pues actos como este, en los medios, ¿no?, de comunicación, en los medios audiovisuales, pueden transmitir esa información que tanto se necesita. Hay que denunciar, no están solas, esto no, también es verdad que hay que contarlos. Entonces pues cada uno desde su punto de vista tiene que fomentar esa información.
Si no se conoce el problema, en ocasiones no se puede abordar. Por eso de lo que se trata con estas jornadas es de evidenciar esa situación y de intentar facilitar los medios oportunos para que puedan denunciar. En ese sentido, bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad disponen de sus mecanismos, de los teléfonos de asistencia, en fin, de ciertos instrumentos para poder animar a que eso salga a la luz, que es el principal problema, porque nosotros se pueden hablar de las denuncias que hay, pero es que cuando hay un submundo ahí de que el miedo te impide denunciar, eso es el problema que hay que ir atajando poco a poco. ¿Cree que tenemos jóvenes perfectamente formados a día de hoy en esta materia? Es decir, mañana van a ser profesionales que se van a enfrentar a este tipo de situaciones. ¿Cree que realmente conocemos en la sociedad todos esos mecanismos, ya fuera del ámbito universitario, como una ciudadana más? Bueno, los profesionales que se dediquen a trabajar con personas con violencia, mujeres con violencia de género, entendemos que son personas que sí que tienen una titulación o una formación adecuada, y desde luego la formación y la información la tienen, mucho más ahora que antes, desde que tenemos el listado de mujeres asesinadas, que lo tenemos por provincias, por comunidades autónomas. Desde el año 2015 se añadió también la nota de discapacidad. Por eso se sabe que de las mujeres asesinadas un 20% son mujeres con discapacidad. Por eso se sabe que de las mujeres con discapacidad un 40% en sus relaciones de pareja ha dicho tener o en algún momento sentirse en una situación de violencia. Un 40%, casi la mitad de mujeres en su relación. O sea, 4 veces más que cualquier mujer hay posibilidades de que una mujer con discapacidad sufra violencia de género. Esto se está extendiendo a la sociedad. Los y las profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, toda esta información cuentan con ella. Entonces esperemos que estas generaciones sean las más formadas y las que dispongan de los mayores instrumentos y la información para poder abordarlo de la mejor manera. Entonces sí que me gustaría pensar que vamos a tener a una juventud bien preparada para afrontar poco a poco el problema y también junto y con ayuda, que es lo que también me gusta siempre resaltar. La universidad no puede ir sola, tiene que ir con los centros, tiene que ir con las instituciones para que toda la sociedad vea ese mensaje de unión que es tan necesario. Me gustaría también, porque bueno, estamos en una época en la que nos vienen muchos mensajes, muchos son bulos, ¿no? Y se difunden con una rapidez inmensa. Para las personas que trabajáis dentro de este ámbito, que tenéis cifras, que tenéis estudios que avalan la realidad de la que se intenta informar, ¿no? que se intenta también en trabajar para que el nicho para el futuro quede bien asentado y que sea infranqueable. Cuando recibimos noticias en las que se focaliza mucho la problemática en un perfil determinado, personas inmigrantes, bajos recursos, sin formación, cuando se habla de una violencia de género como de un gueto que es muy pequeñito y que no es un problema extendido en la sociedad, ¿qué sienten? Bueno, pues efectivamente ese es un mensaje erróneo, es un mensaje erróneo. La violencia de género está claro que se extiende a todos los colectivos. Sí que es cierto que conforme la vulnerabilidad aumenta o conforme estamos aumentando, pues imaginemos en la mujer, en edad, con discapacidad, inmigrante, en zona rural, eso sí que es una realidad, que todo eso va, claro, es una bomba, quiero decir, vamos aumentando las posibilidades de que se haga más pequeñita la mujer y por tanto menos posibilidades de poderse abrir y de poder tener la libertad de poder denunciar. Además, otra cosa que es curiosa con la violencia de género y el ámbito de la discapacidad es que muchas veces la discapacidad es la consecuencia de haber sufrido pues ese maltrato, en ocasiones físico severo, que en ocasiones es la consecuencia, no tanto la causa, sino la consecuencia. Por tanto, bueno, en ocasiones se dan informaciones erróneas como que no puede pasar en otros colectivos o en otras sociedades, digamos, más burguesas. Sucede en todos los lugares, ¿no? Pero es verdad que según la formación, ¿no?, va disminuyendo y estamos hablando, como digo, de situaciones que añaden el punto de vulnerabilidad, pues es verdad que si uno ve el porcentaje de mujeres agredidas es mayor en esos colectivos, ¿no?, conforme vamos aumentando esos factores.
año tras año hay retos que todavía se marcan, es decir, hay tips que hemos podido tachar de la lista de, bueno, pues en esto ya tenemos una ley que nos avala o hemos conseguido meter este apartado de discapacidad cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Sacarlo de la generalidad y que tenga sus matices. A lo largo de estos años en los que vienen trabajando en esta materia, ¿hay tips que hemos podido ir tachando? Bueno, no lo sé si, ¿no? Por denominarlo claro, así, que claro, igual es muy, claro, es no. muy generalista. Digamos que lo que queremos es tener una formación global, ¿no? Que trate y aborde diferentes cuestiones. Como he comentado, el tema de la violencia de género, desgraciadamente, no está disminuyendo. Hasta el año 2022 sí que había un ligero descenso. Es ahora, en el 2023, todavía no disponemos de las estadísticas oficiales, pero sí que conocemos el número de mujeres a fecha de hoy, ¿no? que han sido asesinadas. Entonces, de lo que se trata es de que cada año la formación intente tocar diferentes palos, ¿no? Por eso, pues este año tocábamos menores, tocábamos discapacidad, y en Cuenca tocaremos ciberacoso, con el fin de intentarnos adecuar y actualizar a los problemas sociales. Comentabas al principio que cómo íbamos respecto de la sociedad. Es claro que el aumento en el uso de redes sociales o el mal uso de las redes sociales está evidenciando pues un problema también, ¿no? En el caso del acoso, en el caso de la violencia y sobre todo también en la juventud. Por eso pues hemos intentado tocar también este tema. Entonces, bueno, ojalá y que conforme vamos realizando estas jornadas, esa concienciación de la que hemos hablado, pues quede algo, quede un pozo de decir, bueno, pues no era consciente de que esta situación era de esta manera. De hecho, bueno, algo que es bastante enriquecedor cuando organizamos las jornadas es luego el feedback de la gente, ¿no? Entonces, que tú tengas unos correos donde dicen muchísimas gracias por realizar este tipo de formación que consideramos que es absolutamente necesaria, desconocíamos hasta qué punto la situación era de esta manera. Entonces, esa es la mayor recompensa, ese es el mayor, digamos, que podemos señalar, ¿eh? Juana, ¿qué tal la implantación de este plan de igualdad dentro de la universidad, de todas estas acciones que lleva consigo, ¿no? Y que se vienen desarrollando en el ámbito docente? Es decir, ¿cómo se trabaja en materia de igualdad también pues, dentro de la institución académica, de quienes la conforman y trabajan en ella? Pues muy interesante esta pregunta, porque nuestro plan de igualdad, digamos, es el eje vertebrador de las políticas de igualdad que llevamos la delegada del rector para políticas de igualdad, Carmen Díaz, y yo misma. Es un plan que se aprobó en el año 2020, pero bueno, digamos que entró en vigor en el año 2021-2025, y bueno, tiene 12 ejes, 85 medidas, y como digo, es el eje vertebrador de las políticas de igualdad. De hecho, bueno, pues en 12 ejes se trabajan temas desde la imagen de la universidad, la imagen institucional, siempre con la línea transversal e interdisciplinar, con cierta capilaridad también de la igualdad. Pues intentamos también pues inculcar el lenguaje inclusivo, intentamos que los medios de comunicación, en las difusiones de comunicación, pues también no haya imágenes sexistas. De eso pues también seguro que vosotros, ¿verdad?, en todas las entidades suele haber estas pautas. Luego también tenemos ejes relativos al personal docente e investigador, también relativos a la investigación, también relativos al personal de administración y servicios, y desde luego también mucha concienciación al estudiantado. También hay otros ejes que versan sobre la violencia de género, conciencian mucho también en materia de promoción, de acceso a la universidad. Y sobre todo también formación. Estamos intentando organizar cursos no solo para estudiantes, como comentaba el llamado Yo soy estudiante UCLM, donde intentamos dar unas pequeñas píldoras de qué se está haciendo en políticas de igualdad y en otras facetas. Hablo de igualdad porque es un poco la parte que me atañe directamente, pero luego también tenemos otros cursos de formación para el personal docente investigador, sobre diversidad sexual, sobre perspectiva de género en docencia, investigación, gestión y transferencia. Es decir, que intentamos inculcar la política de igualdad, pero tanto la delegada como yo misma, digamos, de modo paulatino, para que se pueda impregnar, todas las personas puedan entender que esto de la igualdad es algo que nos afecta a todos, ¿no? Entonces lo hacemos, intentamos hacer poco a poco, dando pasos firmes, y sobre todo para que cale esa conciencia. Entonces el plan de igualdad es algo que estamos llevando a cabo. Ahora estamos ya preparando el informe intermedio, donde hemos tenido la oportunidad de contar con la complicidad y ayuda de los centros. En cada centro de la universidad hay una comisión de igualdad, que es la que ha visto cómo cada centro ha ido implantando las medidas del plan. Entonces ellos van a ser nuestros cómplices para poder elaborar ese informe intermedio que diga cómo y cuánto
hemos ido aplicando esas medidas. Lógicamente es muy difícil, ¿no?, formar si no se tiene muy interiorizado y de una manera unánime, es decir, que que haya un protocolo que marque unas directrices, ¿no?, y que lo que es la universidad en su conjunto pues vaya a una. Usted ha estado en numerosas ciudades europeas por todo el mundo. Yo no sé si ha visto diferencias, ¿no?, en las formas de trabajar, si se ha encontrado con protocolos incluso que ahora recuerde y que diga, pues mira, esto lo podemos extrapolar, ¿no?, esto lo podemos adaptar. No sé si ha encontrado esas diferencias en otros lugares europeos, por ejemplo. Pues España en realidad es un país muy avanzado en materia de discapacidad en general y en materia de igualdad. Es verdad que las instituciones, sobre todo últimamente, se están moviendo bastante, ¿de acuerdo? Y entonces, en materia de discapacidad, como digo, también tenemos un tercer sector muy activo. Tenemos unas organizaciones de personas con discapacidad que están ahí al quite, el CERMI, Fundación 11, ¿verdad?, que son las que en primera persona reclaman y plantean los recursos judiciales que haya que plantear también frente a las instituciones. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en Pretoria, en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, y ahí, bueno, la verdad es que fue sumamente enriquecedor ver cómo la interculturalidad está a flor de piel. Es un país sumamente diverso, de las culturas y por su propio origen histórico, etcétera. Entonces fue una experiencia muy importante en cuanto a inclusión de interculturalidad. No diría que España va por detrás de otros países a este respecto. Muchas veces nos fijamos en las cifras porque a lo mejor, bueno, pues es lo más flagrante, pero sí que nos echamos muchas piedras y sacamos mucho, ¿no?, los retos que tenemos y poco lo que se ha ido haciendo, ¿no?, y esos avances, y en comparación, que siempre resulta muy ejemplarizante, pues no estamos parados ante esta problemática. Claro, ¿no? También hay que partir del aspecto presupuestario, eso es fundamental. Que siempre sería mejor tener más recursos, eso es sin duda, pero a todos los niveles, eso está clarísimo. Con más recursos tienen más posibilidades de actuación. A veces en el ámbito universitario nos fijamos en ciertas universidades estadounidenses, pero claro, el presupuesto con el que cuentan no tiene absolutamente nada que ver con el que disponemos en universidades públicas españolas. Entonces, si nos ponemos y comparamos, posiblemente, si tuviéramos en cuenta todo, no saldríamos para nada mal parados. Siempre a veces comparamos con las estadísticas de que un país es más que otro en algo, pero igual es importante partir de ¿cuál fue el punto de partida de esos países? Porque a lo mejor en cómputo absoluto un país tiene un 10 y otro tiene un 1, pero es que a lo mejor el país que tuvo un 10 partía de un 9,5 y el país que tuvo un 1 partía de un 0, con lo cual el aumento y el progreso de ciertos países se tiene que observar con relación al punto de partida de esos países, ¿no?, o de esas instituciones, si nos hablamos del ámbito universitario. Entonces, bueno, que hay respecto de otras universidades, aparte de Castilla-La Mancha, que puedan ir más avanzadas, pues es verdad, puede ser que sea así, pero bueno, como tú comentabas, estamos dando pasos, nos estamos moviendo, estamos intentando que cale la cultura de la igualdad y de la diversidad. Nos llegan opiniones que así está siendo, siempre hay otras que dicen que podríamos hacer más, pero como decimos, siempre con los medios de los que disponemos, pues hemos de ir poco a poco, no quedarnos parados y avanzar, que no estamos tan mal como tú comentas. Juana, en el marco del 25N, ¿no?, que es una efeméride que nos hace hablar de esto en un mes de noviembre, ¿qué temas le gustaría que salieran a la palestra? Es decir, bueno, pues sí que sabemos que en este mes se habla desde muchos matices, se ponen muchos casos sobre la mesa también, se escuchan testimonios, salen cifras, se escuchan a los cuerpos o a los agentes involucrados en esta lucha, pero ¿cuál cree que debería ser el tema en este 2023 en el que focalizáramos un poco la atención? No sé si podemos escoger un único tema, porque igual en esta conversación que estamos teniendo están saliendo muchos, están saliendo menores que como consecuencia de la violencia vicaria o de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, está aumentando la violencia
entre ese colectivo, entre las parejas de adolescentes, no solo como violencia vicaria, por eso el curso trató como víctimas, pero también como agresores. Entonces es importante que eso salga, es importante dar la visibilidad a las personas que no se suele dar, como hemos visto, que tienen algún tipo de discapacidad, y como decía, conectado con menores, el tema de las redes. Yo creo que el tema de las redes es muy importante, porque el mal uso de las tecnologías puede llevar a consecuencias indeseadas. Por eso es importante que las familias estén pendientes de qué están mirando, ¿no?, pues sus hijos y sus hijas. Es muy importante que controlen, ¿no?, que controlen esto, y igual pues en algún momento también podría haber mecanismos que limitaran el acceso a móviles de ciertas aplicaciones en función de la persona, de la edad de la persona que manejase estas aplicaciones. Entonces, bueno, son diferentes temas. Yo diría que el tema de las redes sociales es muy importante para ver qué información se traslada para las menores. He de decir que, bueno, casualmente el 24 de noviembre, que es viernes, van a tener lugar las jornadas doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, hemos aprovechado para poner ahí un punto violeta, en donde habrá diferentes pósteres, donde los grupos de investigación tengan la oportunidad de, en una imagen, a golpe de vista, poder hacer un resumen con perspectiva de género de su correspondiente investigación. Entonces, bueno, pues ese día aprovecharemos también para hacer nuestra lectura del manifiesto que hacemos un poco siempre, tanto con la Red de Unidades de Igualdad de España, como en su caso también con la CRUE, e incluso, bueno, pues también hemos hecho una convocatoria de un premio de fotografía para con ocasión de eliminar la violencia contra las mujeres. Pues también haremos público ese día el premio, ¿no?, el resultado final. Entonces, bueno, pues varias acciones que el viernes, porque el 25 es sábado, intentaremos estar ahí un poco, pues teniendo esa presencia que también la universidad tiene que tener. Pues Juana Morcillo, muchas gracias por hacernos un reflejo, ¿no?, de todo lo que se hace en una institución académica como es la Universidad de Castilla-La Mancha. Enhorabuena también por el trabajo realizado, por poder ir dando estos pasos que, aunque no sabemos si son pequeñitos o grandes, simplemente significan que seguimos andando y avanzando en ello, y sobre todo porque, decía yo, agentes involucrados en la lucha contra la violencia de género, pues somos todos. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y siempre pues por hacernos un hueco a Visión 6. Gracias a todos los medios de comunicación, gracias a vosotros por habernos invitado, porque, como decía, el mensaje de unión y de visibilidad es muy grande, y seguro pues que las personas que estén viendo este programa pues igual algo les hemos enseñado, ¿no?, y de eso se trata siempre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y ustedes ya saben, arrancaba un mes de noviembre en el que nos vestimos un poco de morado, pero para sacar a la palestra una realidad que tenemos latente entre la sociedad y que, bueno, pues decimos no abiertamente todos, y que somos agentes activos, como decíamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. La semana que viene les espero con un nuevo tema con el que espero sorprenderles. Buenas noches, sean muy felices.